Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos un miércoles más, otra vez aquí transmitiendo esta serie de Familias de Carne y Hueso, ¿verdad? Ya un miércoles más, miércoles 14, perdón, miércoles 19 de febrero. 19 de febrero, rapidísimo, rapidísimo. Pasaron están pasando los días, ¿verdad? Súper rápido. Ya estamos aquí transmitiendo. Voy a compartir el video y voy a compartirlo a la congregación. Eh, Voy a compartirlo a la congregación, al grupo ahí de la congregación para poder dar inicio a este estudio. Muy bien. Permítanme, denme un segundo. Aquí está. Muy bien. Eh, ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes. Esperemos en Dios, este, podamos tener un buen estudio, que no se nos vaya a trabar, que no se nos vaya a ir el internet. Las otras tres estudios que hemos estado grabando, el internet se nos ha ido, pero lo que pasa es que estaban aquí, ya creo que ya terminaron, pero cerca de mi casa estaban metiendo que eso de fibra óptica o no sé qué. Entonces, pues sí se ponía un poco, eh, pues estaba viendo varias fallas pues en el internet, pero bendito Dios, esperemos que creo que ya terminaron. Entonces espero en Dios podamos tener bien la serie sin interrupciones, ¿verdad? Ok, muy 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 bien. Entonces pues vamos a dar inicio con nuestro estudio. Vamos a dar inicio con nuestro estudio, Familias de Carne y Hueso, y vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos el miércoles pasado. El miércoles pasado hablamos sobre la familia de Lee. Cómo Lee, sabiendo él cómo eran sus hijos, y Elí sabiendo cómo sus hijos actuaban y cómo estaban llevando el sacerdocio, Elí no hizo nada para corregir a sus hijos, ¿verdad? No hizo nada, se hizo de la vista gorda, como dicen por ahí, o quizás Elí simplemente pensaba que como, pues mis hijos sirven en la congregación, sirven en un ministerio, pues eso me indica que está bien, pero podemos ver que eso no quiere decir que está bien, ¿verdad? Entonces él no hace nada por corregirlos. Sus hijos abusaban de la gente, del poder que tenían, menospreciaban las ofrendas de Dios y dormían, dice la Biblia, que dormían con las mujeres que velaban en el tabernáculo. O sea, ahí mismo donde se adoraba al Señor, ahí ellos dormían con las mujeres. Podíamos ver pues, y dice la palabra de Dios, que Elí amó a sus hijos por encima de Dios, ¿verdad? Por encima de Dios, no les estorbó en el pecado que estaban cometiendo, y es ahí donde el Señor le dice, ¿no? ¿Por qué no estorbaste? ¿Por qué no le estorbaste a tus hijos? ¿Verdad? Entonces, Elí dejó a Dios lo que a él le correspondía como padre y como juez. Lo que él debía de haber hecho no lo hizo, y fue Dios quien tuvo que hacerlo. Y vimos al final de esa familia, pudimos ver que Dios le dijo que el final de esa familia sería que nunca más iban a ocupar el sacerdocio, ¿verdad? Y pues Dios iba a cumplir su palabra. Dios ya había provisto de un nuevo sacerdote, ¿verdad? Y es aquí donde vamos a irnos a nuestro tema número 15. Ya estamos en nuestro tema número 15. Y la verdad que la vida de esta persona que vamos a hablar, híjole, tiene todo mi respeto. La verdad, es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Si llamo de tener un personaje favorito, es uno de los personajes favoritos. Y vamos a ver la familia de él en este tema número 15, ¿verdad? Que lo hemos titulado El último juez incuestionable y ejemplar. El último juez incuestionable y ejemplar.
obviamente estamos hablando de la vida de Samuel. Y es ahí donde algunos estudiosos, algunos teólogos dicen que es aquí donde termina la era de los jueces, ¿verdad? La era de los jueces termina con Samuel. Algunos consideran a Samuel como que fue el último juez. Entonces, Samuel es conocido, repito, como el último juez, y también se le conoce como algo muy importante, el último gobernante bajo la teocracia, ¿verdad? Híjole, y esto es tremendo porque era el último gobernante bajo la teocracia. ¿Qué es la teocracia? La teocracia es un gobierno que se consideraba ejercido directamente por Dios, ¿verdad? Era Dios quien gobernaba, era Dios quien dirigía a su pueblo. Por eso era un pueblo teocrático, ¿verdad? O tenían esta teocracia. Pero ¿cómo gobernaba Dios directamente? Obviamente por medio de un sacerdote que les comunicaba lo que Dios les decía que deberían de hacer, ¿verdad? Pero este Samuel fue quien entregó el poder a los reyes cuando ungió a Saúl como rey de Israel, y es aquí donde se da inicio a la monarquía. Con esto no quiero decir, que Samuel estaba de acuerdo con dar un principio a la monarquía, no. Samuel estaba totalmente de acuerdo con ese gobierno teocrático, ¿verdad? Donde fuera la teocracia quien gobernara. Pero recordemos que es el pueblo quien pide rey, pidiendo ya un reino o un gobierno de monarquía. ¿Y qué es la monarquía? Pues es la forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside una persona, un rey o una reina. Vuelvo aquí a decir, es donde ya un rey o una reina gobiernan, ¿verdad? Entonces, prácticamente el pueblo de Israel quiere dejar a Dios fuera. Entonces, Samuel fue un juez y un profeta que supo mantener su liderazgo. De verdad, por eso te digo que para mí la vida de Samuel es muy, muy, muy respetable, y creo que la vida de Samuel debe ser un ejemplo y un camino y una guía para todas aquellas personas que servimos a Dios, ¿verdad? Ya sea como pastores, como diáconos o como que estamos ejerciendo algún ministerio. Yo creo que él debe ser un ejemplo a seguir, porque él mantuvo su liderazgo, repito, un liderazgo incuestionable, ¿verdad? Tenía una vida ejemplar. La vida de Samuel era ejemplar, pero como todos recordemos que era un hombre de carne y hueso, tuvo sus errores también, pero Samuel era un hombre con un profundo respeto a Dios y a sus leyes. Realmente tomaba muy en serio el llamado de Dios, ¿verdad? El llamado de Dios lo tomaba muy, muy, muy en serio. Y el propósito que yo quiero dar con esta serie que estamos viendo de familias de carne y hueso, y al mostrarte los errores que muchas veces no vemos en estas familias y solamente vemos a estos hombres como wow, espectaculares, y yo te estoy dando a través de esta serie, te quiero dar que te des cuenta de los errores que ellos también cometieron, ¿verdad? Pero que eso tú no lo agarres como excusa para justificar tus pecados y puedas decir, pues si los hombres y mujeres de la Biblia lo cometieron, pues quién soy yo para no poder cometerlos. No, 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 no. Yo te estoy dando estos ejemplos para que tú y yo los tomemos como una advertencia, ¿verdad? Y a dónde los llevó el pecado. Pero que a pesar de eso ellos se arrepintieron y siguieron obedeciendo a Dios. Entonces, la vida de Samuel era digna de imitar, otra vez repito, era un hombre de carne y hueso, tenía sus errores también, tuvo sus pecados, pero entre de otras cosas era muy digno de imitar. Entonces, y yo quiero que en la mañana de hoy veamos la vida de Samuel en 6 escenarios. Vamos a ver la vida de Samuel en 6 escenarios que nos permite ver en acción a este hombre de Dios, ¿verdad? Y el primer escenario que vamos a ver de la vida de Samuel se ha titulado como el dolor emocional en su familia. Un dolor emocional en su familia. Y obviamente cuando hablo de su familia quiero hablar de su madre, Ana, de su padre, Elcana, pero su padre tenía otra mujer, la cual se llamaba Penina, ¿verdad? Su madre Ana, su padre Elcana, y tenía él otra mujer,
su padre, que se llamaba Penina. Y dice primero el libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 4 al 7, dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Fíjate cómo podemos ver aquí este triste escenario, ¿verdad? Vemos aquí el escenario de la depresión de una madre atribulada por su esterilidad. Era una mujer que no podía tener hijos, estaba afligida, estaba triste y estaba quizás, o no quizás, la Biblia lo dice, ¿no? Estaba decepcionada de la vida, y en Ana había un fuerte anhelo de ella ser madre. Era amada por su marido, dice la Biblia, pero era odiada y abrumada por su rival, por Penina, ¿verdad? Que era la mujer de Elcana. Elcana tenía 2 mujeres. Y es aquí, fíjate que el día de ayer, híjole, fue un día muy pesado. Porque desde las 8 de la mañana empecé a ver algunas personas que habían pedido hablar conmigo ya. Y entonces desde las 8 de la mañana terminé de esa reunión y luego me fui a otra reunión y estuve con otras personas, con un matrimonio, hablando como 3-4 horas, y tuve que hacer, mi esposa tuvo unas citas en el seguro y rápido tuvimos que comer. Mi hijo tiene una actividad en la tarde, lo tuve que llevar, regresar, ponerme a estudiar un poco y luego irme porque tenía otra reunión a las 8 de la noche, y de esa reunión ya salí casi a la 1 de la mañana. Entonces fue muy pesado, de verdad. Pero ¿a qué voy con esto? Que cuando estaba hablando con estas personas, con un matrimonio, yo le decía a ellos que por eso hoy que soy pastor entiendo mucho cuando el apóstol Pablo decía que por eso dice: mando yo, mas no el Señor, donde yo pido que las viudas y los solteros queden sin casarse, ¿no? Y yo les comentaba a estas personas, obviamente ellos venían de unas segundas nupcias, y yo les decía: ¿por qué yo creo que Pablo pide esto? Por todas estas situaciones que se están viviendo, ¿no? Que tus hijos, ¿no? Que los tuyos, que tú quieres más, que esto, que lo otro, que solo piensas en ellos y no piensas en mí, porque tienen hijos de otros lados, traen hijos de otras, de sus primeras nupcias, y empieza a ver todos estos problemas, empieza a ver todas estas situaciones. Y aquí podemos ver eso, ¿no? Cómo Elcana, al tener 2 mujeres, entre ellas había una rivalidad, ¿verdad? Había una rivalidad, y era Penina quien presionaba y se burlaba de Ana, ¿no? Como ella había tenido muchos hijos, se burlaba de ella, y dice la palabra de Dios que lo hacía cada año, y dice aquí que cada año que subían a adorar, Penina se burlaba de Ana. Pero ¿por qué? Era muy evidente, era totalmente evidente el amor que Elcana tenía hacia Ana, ¿verdad? Yo creo que por eso era este coraje de Penina, por eso Penina odiaba a Ana, por eso se burlaba de ella, porque realmente Elcana hacía una gran diferencia entre Penina y Ana, a pesar de que Penina le había dado hijos y estaba con ellos. Dice la palabra de Dios que Elcana amaba más a Ana, ¿verdad? Entonces, y quizás esto era para Penina esto era una tremenda burla, y por eso Penina se burlaba de la desgracia de Ana, ¿verdad? Y Penina sabía muy bien dónde lastimar a Ana. Lo curioso de esto, que la palabra de Dios dice que esto pasaba cuando subían a adorar a Jehová. Fíjate, estaban ahí en el templo adorando al Señor, y en el Señor había esta rivalidad, había esta burla, había este desprecio de querer hacer daño al prójimo. Y es aquí donde surge esta pregunta: ¿cuántas personas no vienen así a la congregación estando mal con otras personas, pero aún así ellos según adoran? Están adorando.
estando mal con el prójimo, estando mal con su mujer, estando mal con sus hijos y no querer arreglar la situación y piensan que eso puede estar así y así terminan adorando al Señor, ¿verdad? Cuando lastimaron, fueron groseros, fueron hirientes con el prójimo y dicen, no pasa nada, yo estoy adorando al Señor y lo que el Señor ve es mi corazón, no lo que yo ya he hecho. No, esto es engañarte a ti mismo, ¿verdad? Y con esto tampoco no quiero decir que seas un hipócrita y que digas, no, pues estoy mal, pues no voy a adorar, no voy a alabar, no voy a hacer nada de esto. No. Al contrario, ¿verdad? O estoy mal y pues como estoy mal no voy a ir a la congregación. No, esto es un buen tiempo para que te pongas a cuentas delante del Señor y te pongas a cuentas con tu prójimo. Es como cuando tomamos la cena del Señor, ¿no? Que algunas personas dicen, no, es que estoy en pecado y mejor no la voy a tomar. No, al contrario, ¿verdad? Es el momento para que te pongas a cuentas con Dios, es el momento para que te pongas a cuentas con tu prójimo y puedas tomar la cena del Señor. Pero muchas veces no hacemos eso por orgullo y soberbia, porque creemos que a pesar de eso estamos bien con Dios, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que Penina hacía esto cada año, año tras año, ya era algo constante, ya era una práctica en Penina, ¿verdad? Hacer sufrir a Ana, y también yo puedo ver aquí pues el corazón de Penina, una mujer totalmente herida, en amargura, en desprecio, ya que su marido amaba más a otra mujer que a ella, que aún le había dado hijos. Pero Ana siempre, la palabra de Dios dice que, bueno, no lo vemos algo que lo pueda expresar más la palabra, pero Ana siempre se quedaba con ese dolor en su corazón, ¿verdad? Tenía ese dolor en su corazón y quizás se lo decía a la persona incorrecta y de la forma incorrecta. Ana se lo expresaba a su esposo de una manera enojada, con amargura de alma, y le reclamaba a Elcana, ¿verdad? Le reclamaba, o sea, porque era ese dolor en el corazón, pero pues no era culpa de Elcana. Elcana pues sí tenía hijos, ya había tenido hijos más. Aquí el punto es que Ana era estéril, ¿verdad? Entonces, pero ese año Ana comprendió algo. Ana tuvo claridad en algo. Podemos ver que Ana ese año se dirige a la persona correcta y con la actitud correcta, ¿verdad? Quizás yo no sobre Elcana, quizás ya no diciéndole, oye, ¿por qué no podemos tener hijos? Oye, tengo esta amargura en el corazón, oye, dame hijos. Ese año Ana se dirige a la persona correcta, repito, y con la actitud correcta. Ana derramó el dolor ante Dios, con mucha tristeza y con un corazón destrozado. Mira, en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 11 dice, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjate cómo aquí Ana se dirige a la persona correcta y de la forma correcta, ¿verdad? ¿Y qué no será? Tengo aquí una pregunta. ¿No será que todo este tiempo, cuando nosotros hemos pedido algo, no será que nos estamos dirigiendo a la persona incorrecta y con la actitud incorrecta y es por eso que no vemos resultados? Porque no nos dirigimos a la persona correcta, nos dirigimos al marido y quiero que cambies, quiero que hagas esto y quiero que hagas lo otro. Te diriges a tu mujer, como quisiera el respeto, como quisiera esto, como quisiera lo otro. Te diriges a los hijos y ustedes que esto, bla, 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 bla. De una forma incorrecta y con las personas incorrectas. ¿Por qué no ir hacia Dios? ¿Por qué no ir hacia el Señor y realmente derramar nuestro corazón ahí, delante del Señor? ¿Verdad? Y es aquí donde vemos que se dirige Ana con esta actitud correcta y deja que Dios obre en una perfecta voluntad. En su perfecta voluntad. Entonces,
Quizás no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hijo, no es tu hermano, no son tus padres, no son las personas correctas a las que debes de decírselo ni de la forma correcta. Pídeselo a Dios de forma correcta y con una actitud correcta. Con una actitud correcta. Entonces, fue tal la tristeza de Ana, estando ahí, y orando al Señor con amargura de corazón, ¿no? Y derramando su corazón, que Elí creyó que estaba ebria, ¿verdad? El sacerdote Elí creyó que se había echado unas copas Ana y que estaba ahí ebria, ¿verdad? Pero Dios le da un hijo a Ana y le concede las peticiones de su corazón, ¿verdad? Es ahí donde al derramar ella su corazón a la persona correcta y de la forma incorrecta, es ahí donde el Señor escucha su oración, ¿verdad? En primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, dice: levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová, ¿verdad? Samuel quiere decir escuchado por Dios o oído de Dios, ¿verdad? Entonces Ana, podemos ver aquí que Ana era una mujer de palabra, ¿eh? Ana era una mujer de palabra y wow, o sea, porque lo que decía lo cumplía. Ana prometió que iba a dar a su hijo, lo iba a dedicar a Jehová, su único hijo, lo más anhelado, lo amado, pero ella cumplió su palabra. Ella cumplió su palabra al dedicarlo a Jehová todos los días de su vida, ¿verdad? Claro que Dios no se queda con nada de lo que nosotros le ofrecemos de corazón, y fue así como bendijo a esta mujer con 5 hijos más. O sea, Ana, al dedicarle a su hijo, Dios, al ver su corazón y al ver que realmente Ana cumplía la promesa, Dios la bendijo con 5 hijos más, 3 varones y 2 niñas. ¡Wow! ¿Verdad? Podemos ver aquí la bendición de Dios, pero Ana realmente mostró aquí un amor al Señor, ¿verdad? Y cumplió su promesa. Dijo: Señor, yo te prometí esto, yo te prometí que te iba a dar a mi hijo, a dedicarlo a ti. Aquí está mi hijo. Y dedica a su hijo. Pero es aquí donde pasamos al segundo escenario. Cuando Ana está dedicando a su hijo, fíjate quién se lo dedicó a Ana. Ana le dedicó su hijo a Jehová, ¿verdad? Mi hijo está dedicado a Dios, para que sirva a Dios. Pero ¿sabes a quién le estaba entregando su hijo? Ana, ¿a quién le estaba entregando a su hijo? A nada menos que al sacerdote Elí, el que no supo guiar a sus hijos. Entregaba a Samuel en manos nada más y nada menos que de Elí. Ese es el segundo escenario. ¿A quién le estaba dando el hijo para que dedicara a Jehová? Fíjate, en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 21 al 25, dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. ¿Verdad? Esto quiere decir que no es que creas que el niño tenía como 1 año de edad o tenía meses, ¿verdad? Como algunas mujeres dicen: no, yo no le voy a dar pecho a mi hijo. No, regularmente los israelitas dejaban de testar a sus hijos, de dejar de darles pecho hasta la edad como de 5 años, ¿verdad? Como de 5 años aproximadamente. Entonces probablemente el niño tenía entre 5 o 7 años cuando fue esto.
Recordemos que Elí era un hombre con un liderazgo, repito, muy cuestionable, ¿verdad? No olvidemos que Elí no supo educar a sus hijos, sus hijos eran insensatos, llenos de malicia, no conocían al Señor, ¿verdad? No conocían al Señor, y es aquí donde surge una pregunta. ¿Quién de nosotros confiaría en poner a uno de nuestros hijos en manos de Elí? Si tú ahora que lees la vida de Elí y sabes cómo Elí no llevó a sus hijos de una forma correcta, que Elí era un hombre muy pasivo, que Elí era un hombre muy permisivo, ¿quién pondría en sus manos sus hijos para que Elí los instruyera, para que Elí los guiara? Yo creo que nadie haríamos eso. Yo creo que nadie haríamos eso. Yo creo que si los adolescentes supieran, los que son padres y tienen adolescentes, que supieran que quien dirige a lo mejor la reunión de los adolescentes es alguien que no ama al Señor, que no tiene dirección de Dios, pues nadie quisiera llevar a sus hijos a esa reunión, ¿verdad? Pero Ana, podemos ver aquí que Ana no tenía puesta su mirada en el hombre. Ana no tenía puesta su mirada en el hombre. La mirada de Ana estaba puesta en Dios. Pues fue a Dios, no a Elí, a quien le prometió su hijo. Fue a Dios quien le dijo, te voy a dar a mi hijo, no a Elí. Y ella no tenía sus ojos puestos en Elí. Solamente ella confiaba que era Dios quien guardaría a su hijo. Solamente le estaba regresando a Dios lo que Dios le había prestado. Solamente eso le estaba regresando, ¿verdad? En Isaías capítulo 54, versículo 13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces, he aquí, podemos ver que Ana cumplió lo que estaba haciendo, le entregó su hijo al Señor. Obviamente lo puso en manos de Elí, pero sus ojos no estaban puestos en Elí. No vemos que Ana le haya dicho, hey, pero a mi hijo sí edúcalo bien, no como a tus hijos. No, ella estaba confiada en el Señor. Ella estaba confiada en el Señor, sabiendo que no le entregaba a sus hijos a Elí, sino que se los estaba entregando al Señor. Y tristemente, desgraciadamente, hoy las congregaciones, los hombres tienen su mirada más puesta en el pastor que en Dios. Que en Dios, ¿verdad? Que en Dios. Y con esto quiero irme para los dos lados, ¿no? Puesta la mirada en el pastor, que muchas veces la palabra del pastor pesa más que lo que diga la misma palabra de Dios, ¿verdad? O pueden ver que el pastor está fallando, el pastor está pecando, y la gente dice, no, pues es mi pastor, y yo no debo de hacer nada, es mi pastor, y yo debo sujetarme, yo debo de obedecer. Pero esto es irte a un extremo, ¿verdad? Es irte a un extremo, o sea, dice, no, pues mi mirada está puesta en Dios y no en Él. Él puede seguir fallando, Él puede esto, puede lo otro, pero yo, mi mirada en el Señor, ¿verdad? Y a veces son pecados muy terribles, pero también está el otro extremo, donde algunos van a la congregación simplemente por el pastor, porque les gusta cómo predica, porque les gusta cómo es muy amigable, es muy esto, muy lo otro. Puede ser un hombre de Dios, o sea, realmente temeroso al Señor, que se dedica, que estudia, que está, pero su mirada está puesta en el pastor y no en Dios. Y cuando el pastor les falla, es ahí donde terminan decepcionados y dicen, vámonos, yo nunca esperaba esto del pastor. Yo no esperaba que el pastor me fuera a decir así, que el pastor me fuera a tratar así, o fuera a ver esto. Entonces, realmente tu mirada está puesta en el pastor y no estaba puesta en Dios, ¿verdad? Y vamos a pasar al tercer escenario. Samuel gobernó en la época de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjate dónde estaba gobernando Samuel, ahí, o dónde estaba este pueblo teocrático donde el Señor lo estaba llevando a Samuel. Samuel gobernaba en la época, repito, de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, prácticamente Samuel no la tenía fácil. Toda esa generación, recordemos que no conocía a Dios. Además de esto, Samuel formaría su familia bajo esa sociedad ajena a Dios y a sus principios. Es ahí donde Samuel estaba formando esta familia, de una familia donde no conocían al Señor y donde cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Y cuando Samuel toma el cargo del sacerdocio, Samuel hace una recomendación para el pueblo.
Samuel hace una llamada de exhortación y de atención para el pueblo, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 3 al 6, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparan vuestro corazón a Jehová, y solo a él sirven, él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ok, Samuel les dio un discurso, pero realmente fue convincente, y podemos ver que este discurso fue realmente a través de del Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque Samuel, al dar este discurso de volverse de corazón al Señor, que quitaran esos dioses falsos, preparar el corazón para servir a Dios, y así Israel lo escuchó. Si ves aquí, realmente Samuel está dando un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Que el pueblo se arrepienta de sus pecados y que se vuelva al Señor, ¿verdad? Y Israel escuchó las instrucciones, ¿verdad? Y escuchó el mensaje, recibieron las instrucciones, y así lo hicieron de esta manera, y así fueron liberados fueron librados de los filisteos, ¿verdad? Y yo creo que este es el deseo de todo predicador de la palabra, ¿verdad? O de todo pastor, o todo aquel que enseña la palabra de Dios, que después de cada sermón que damos, ya sea un domingo, un estudio del miércoles, de cada sermón que damos, salieran las personas de ahí volviéndose a Dios, ¿verdad? Volviéndose a Dios y arrepintiéndose de sus pecados, quitando esos ídolos y sirviendo a Dios de todo corazón. Ese es el deseo de mi corazón cada vez que yo subo, predico y doy un sermón. Como ese es el deseo que ahorita que yo tengo al estar dando este mensaje o esta serie de familias de carne y hueso. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 15 al 17, dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Ok, fíjate, dice que como todos los años Samuel iba y visitaba ciertas ciudades, ¿verdad? Donde ahí juzgaba a Israel en todos estos lugares. Estaba haciendo su trabajo. Era Dios gobernando, repito, de esa forma teocrática a través de Samuel. Y Samuel iba y ponía orden, llevando el gobierno de Dios. Pero dice que después se volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Fíjate, de verdad, que Samuel era un hombre ejemplar. Realmente Samuel era un hombre ejemplar, porque ministraba el gobierno de manera presencial, ¿verdad? Estaba con el pueblo, se rozaba con el pueblo, ayudaba al pueblo. Pero dice que se estableció en Ramá porque allí estaba su casa, allí estaba su familia, ¿verdad? Allí estaba, no era un hombre que estaba más enfocado en el ministerio que en su familia, no. Él sabía que tenía una familia y que era ahí donde él debería de estar, ¿verdad? Una nota que debemos resaltar en el proceder de este líder excepcional es que su estilo de vida era el mismo en el gobierno que en su casa. Samuel era de una sola pieza. Era el mismo en su casa, en la calle, en el trabajo, cuando gobernaba, cuando decía, era el mismo. Era el mismo, no era un hombre con caretas, no era que en la congregación soy una persona, en casa soy otra persona, en la calle soy otra persona. No, era el mismo, era de una sola pieza, ¿verdad? Nos dice que juzgaba, o sea, realmente juzgaba, hacía un justo juicio, pero también dice que en su casa levantó un altar al Señor. Ve cómo Samuel no dejó de en su propia casa tener estos devocionales con su esposa y con sus hijos. No los dejó.
Aún ahí él tenía al decir levantar un altar, era realmente tener estos devocionales con el Señor, enseñar a su esposa, enseñar a sus hijos. Después de todo, el máximo ministerio que podemos desarrollar es en nuestro hogar, es en nuestro hogar. O sea, él no se olvidó, y ahorita que estamos los domingos viendo qué es lo que es la membresía de la iglesia, eso es una de las responsabilidades que nosotros tenemos como miembros, ¿verdad? Cultivar o hacer devocionales en nuestras casas, buscar al Señor en nuestras casas, y no solo alimentarnos de lo que nos dan el domingo, de lo que nos dan el miércoles, o en una reunión de mujeres, una reunión de varones, no, por mi propia cuenta, cultivar esos devocionales. Hacer mis propios devocionales, ayudar a mi esposa, ayudar a mis hijos que busquen de la palabra de Dios. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Y eso hizo Samuel. Eso estaba haciendo Samuel. No era un hombre que nada más se dedicara a las cosas de Dios afuera, pero en su casa ya no buscara al Señor. No, era de una sola pieza. Samuel lo hacía. Y es aquí donde vamos a pasar a un cuarto escenario, ¿verdad? El cuarto escenario, bueno, quiero recalcar el tercer escenario es que Samuel gobernó en la época de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero vemos aquí que Samuel no hacía lo que bien le parecía, hacía lo que Dios le decía. Gobernaba el pueblo y cuidaba de su casa. Cuidaba de su casa. Entonces, el cuarto escenario es donde vamos a ver que el pueblo le da un golpe a la teocracia. Fíjate, esto es tremendo. El pueblo le da un golpe a la teocracia. Samuel había logrado desarrollar con mucho éxito esta teocracia. Estaba siendo un hombre ejemplar. Y el pueblo no tenía nada que decirle a Samuel. Realmente le estaba mostrando lo que era un liderazgo teocrático, ¿verdad? Que es que Dios gobernara con justo juicio. Pero el pueblo da un golpe a la teocracia. ¿Cuándo lo da? Cuando el pueblo pide un rey. Cuando el pueblo pide un rey. En primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo del 4 al 6, dice: entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Fíjate cómo el pueblo ya estaba rechazando al Señor. Repito, esto fue un golpe a la teocracia, donde el pueblo ya no quería ser gobernado por Dios. Ahora el pueblo pedía un rey como las demás naciones. Como las demás naciones. Por desgracia, los hijos de Samuel no siguieron el ejemplo de Samuel y se dejaron corromper pervirtiendo el derecho. No siguieron su ejemplo sus hijos. Mira, en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 3 dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de sus hijos primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Que con semejante ejemplo y estilo de vida, los hijos no siguieron los pasos de su padre. Eso no les enseñó Samuel. Samuel fue un hombre que se guardó, era recto, era correcto, pero sus hijos se dejaron pervertir. Pero ante esto los padres debemos admitir que estamos criando hijos de carne y hueso, ¿verdad? Eso debemos admitir, que estamos criando hijos de carne y hueso, y que nuestra tarea no consiste en hacer que nuestros hijos tomen las decisiones correctas, ¿verdad? Esa es la responsabilidad de cada uno de ellos. La palabra de Dios no nos dice que ellos no conocían al Señor como los hijos de Elí. Este es el gran contraste entre Elí y Samuel. En Elí dice que los hijos de Elí no conocían al Señor. No lo conocían. Elí no los instruyó en la palabra de Dios. Pero
en Samuel dice que sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre. Este es el gran contraste. No anduvieron. No anduvieron. Esto quiere decir que Samuel sí se los enseñó, Samuel los instruyó, pero ellos decidieron tomar otra alternativa, tomar otras opciones, pervertirse, ¿verdad? Pero Samuel cumplió. Nosotros como padres debemos instruir a nuestros hijos. ¿En qué los debemos instruir? En los caminos de Dios, en la ley de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, instruirlos. Es nuestra responsabilidad disciplinarlos en tiempo y forma, ¿verdad? Su mala conducta, disciplinar sus malos actos, ¿verdad? Otra de nuestras responsabilidades es ser ejemplo, ¿verdad? Ser ejemplo. ¿En qué forma ser ejemplo? Al modelar los valores cristianos que pretendemos enseñarles, ¿verdad? Ser ejemplo. Enséñale a tu hijo que ser un cristiano, pues compórtate como el cristiano, ¿verdad? Porque cuando le dices, yo soy cristiano, pero ve que en casa eres de una forma, en la congregación eres de otra, en la calle eres de otra, eso es el cristianismo que le estás enseñando, ¿verdad? Muéstrale, también es nuestra responsabilidad, mostrarle el amor de Dios. ¿Cómo? A través de nuestras acciones cotidianas. Esas son nuestras responsabilidades que tenemos que enseñar a nuestros hijos, instruir, disciplinar, ser ejemplo, mostrar el amor de Dios, y ellos, en alguna parte de su vida, tomarán la decisión. Si siguen nuestro ejemplo, si siguen nuestro camino o no lo siguen. Pero nuestra responsabilidad debe ser siempre clamando a Dios por sus vidas. Clamando a Dios por sus vidas. Y Dios, cuando Samuel escucha esto, a Samuel no le parece lo que el pueblo está pidiendo, ¿verdad? Obviamente no le parece. Y Dios le da una respuesta a Samuel que quizás él no esperaría. Quizás Samuel esperaba otra respuesta donde Dios le dijera, quítate porque voy a consumir al pueblo, o sabes que el pueblo va a caer otra vez en manos de sus enemigos, pero le da una respuesta que Samuel no esperaría. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo del 7 al 10, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea, no es nuevo lo que están haciendo. No me toma por sorpresa. Y no te debe tomar por sorpresa, Samuel. Es algo que han hecho desde que los saqué de Egipto. Conforme a todas las obras. Dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinare sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dios le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo. Híjole, hermanos, escucha la voz del pueblo, porque no te han despreciado a ti, sino que me han despreciado a mí. ¿Qué le está diciendo el Señor? Samuel, no te lo tomes personal. No te lo tomes personal. Fíjate que esto es algo que he aprendido a través de estos 6 años de estar pastoreando. Y a lo mejor son 6 años, ¿no? Espero en Dios me preste más vida y las cosas que me faltan por vivir. Pero cuando tú aconsejas a una persona, cuando tú le dices a una persona algo con la palabra de Dios y esa persona no le parece y esa persona al fin y al cabo no toma en cuenta el consejo basado en la palabra de Dios, o inclusive hasta llegan a hablar mal de ti por lo que les dices, y a veces uno se lo toma personal. Se lo toma personal porque obviamente ellos lo ven personal. O sea, lo ven que eres tú quien está haciendo esto. Pero esto me ha fortalecido, donde dice, no te lo están haciendo a ti, me lo están haciendo a mí. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y lo mismo sucede, hermanos, cuando
Repito, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando tú das un consejo, cuando tú hablas basado en la palabra de Dios a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, a tus hijos, ellos no te desprecian a ti. Te están despreciando la palabra de Dios. Pero aún en su misericordia Dios les dice, dale una advertencia al pueblo. Adviérteles la decisión que ellos están tomando. Adviérteles lo que va a venir a su vida con esta petición que hacen, para que piensen bien en esa decisión que han de tomar. Adviérteles y ve lo que hay en su corazón. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 8, es necesario leerlo, capítulo 8, versículo 11, Samuel les empieza a dar esta advertencia de lo que iba a ser el rey con ellos, este rey que ellos estaban pidiendo. Y dice, fíjate lo que dice, el rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra, o en su caballería, o los hará oficiales de sus ejércitos. A uno los pondrá a cultivar sus tierras, a otros los pondrá a recoger sus cosechas, o a hacer armas y equipos para sus carros de guerra. Ese rey hará que las hijas de ustedes le preparen perfume, comida y postres. ¿Esto qué quiere decir? Puede que ese rey le agarre a sus hijas por concubinas. A ustedes les quitará sus mejores campos y cultivos, y les exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dárselas a sus ayudantes y oficiales. También les quitará a ustedes sus burros, sus esclavos y sus mejores jóvenes, y los pondrá a su servicio. A ustedes los hará sus esclavos, y además les quitará uno de cada 10 animales de sus rebaños. Entonces se arrepentirán de haber pedido rey, pero Dios ya no los escuchará. Y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, ellos no le hicieron caso. Al contrario, le dijeron, eso no nos importa, queremos tener un rey. Queremos ser como las otras naciones, queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Que no era el Señor que cada vez iba con ellos a la guerra y les daba la victoria, pero bueno, ellos querían un rey. Samuel escuchó todo lo que dijeron los israelitas y eso mismo se lo repitió a Dios, y Dios le dijo, hazles caso y dales un rey. Entonces Samuel le dijo a los israelitas, está bien, pero ahora váyanse a su casa. Samuel les dio un discurso excepcional sobre el futuro de lo que les esperaba. Si dejan la teocracia por la monarquía, esto les va a venir. Cuando leemos esa semejante advertencia, quisiéramos escuchar de este relato, quisiéramos escuchar que el pueblo dice, el pueblo escuchó ese mensaje, el pueblo reflexionó, el pueblo empezó a llorar y el pueblo se arrepintió de lo que habían dicho y se volvieron a Jehová. Pero no fue así. Ellos se aferraron a la idea de ser como los demás pueblos que tenían contacto. No nos importa. Queremos ser como los demás. No nos importa lo que nos estás diciendo. Es como cuando le dices a la jovencita, hija, ese muchacho no te conviene. Hija, ese muchacho no es de Dios. Hija, no es creyente. Hija, no te espera una buena vida. Hija, no me importa, mamá. Yo lo quiero, yo lo amo. Y aunque tú me digas que no, me voy a casar. Cuando le dices a tu marido, no entres a ese negocio, no entres a ese trabajo, no es bueno, no es correcto, mira esto, no me importa, yo voy a entrar, yo lo voy a hacer. Es triste, de verdad, es triste. Yo te decía el domingo pasado, predicando en la congregación, yo les decía, ¿de qué vale que me cites, que quieres hablar con el pastor, que quieres un consejo, y el pastor te dedica 2, 3, hasta 4 horas dándote el consejo para que al final hagas lo que tú quieras? No me quites mi tiempo, no me robes mi tiempo. Si al final no vas a hacer lo que te aconsejo a través de la palabra de Dios. Si te estoy aconsejando algo que no sea bíblico, pues no lo hagas. Pero si te estoy aconsejando algo que es bíblico, pues hazlo. Pero el pueblo no escuchó la advertencia. Dice Jeremías capítulo 4, versículo 22, ¿verdad? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos.
sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron, no supieron. Lo mismo sucede, repito, en casa, cuando corregimos, cuando decimos, o en el trabajo, en la calle, terminan siendo necios, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos estamos juntando con personas necias, pues dice la Biblia que terminaremos siendo necias, ¿verdad? Y es aquí donde pasamos a nuestro quinto escenario. Ya el quinto y el sexto son muy cortos. El quinto escenario es: Samuel amaba a Dios por encima de todas las cosas, Samuel amaba a Dios por encima de todas las cosas, por encima de sus hijos, por encima de su esposa, por encima de su propio gobierno, por encima de su vida. Amaba al Señor por encima de todo. Aunque él sabía que al poner un rey, sus hijos ya no estarían como jueces, a él no le importó, Él no dijo: híjole, mis hijos se les va a quitar el cargo de jueces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para sabotear esto? No, a él no le importó. A él no le importó que sus hijos se quedaran sin ese puesto. Si no están haciendo lo correcto, pues no deben de tomarlo. Y él hizo lo que Dios le pidió. No buscó una forma de que sus hijos gobernaran y decir: pues cómo, y si pongo a uno de mis hijos como rey. No, ellos no están haciendo lo correcto, y con eso él les estaba demostrando la disciplina. Ya no van a ser jueces, hijos. Papá, pero no, ustedes no van a ser jueces. El Señor está pidiendo un rey. Papá, pero yo puedo ser rey, quizás no. No, tú no vas a ser el rey. Tú no vas a ser. Y lo vamos a ver en nuestro siguiente tema de familias de carne y hueso, la vida de Saúl, ¿verdad? Y también vamos a encontrar un contraste entre Saúl y David. Pero es Samuel quien unge a Saúl por rey, porque es así como Dios lo pide. Y Samuel amaba al rey Saúl. Pero cuando Dios manda a Samuel, dice que lo amaba y que le lloraba a Samuel. Pero cuando Dios manda a Samuel a declararle a declararle por qué Saúl no había obedecido a la palabra de Dios, aún ahí fue Samuel. A pesar de que amaba a Saúl como rey y como persona, Samuel fue y reprendió a Saúl porque no había destruido, ¿recuerdas?, a los amalecitas, a los de Amalec. Fue a él, lo reprendió y le dijo: ¿por qué no hiciste lo que Dios te dijo? No, sí lo hice, que no lo hiciste. Y por no haberlo hecho, Saúl, el Señor ha quitado tu reino. Ha quitado tu reino. Y fíjate cómo aquí Samuel, nosotros lo hemos leído este pasaje muchísimas veces, cuando va y le quita el cargo ya o le dice que hay uno mejor que él que va a gobernar en lugar de Saúl. Realmente Samuel estaba arriesgando su vida, porque Saúl estaba loco. Saúl estaba loco. Saúl en ese rato puede haber agarrado la espada y cortarle la cabeza a Samuel. Pero a Samuel no le importó aún perder su vida con tal de obedecer a Dios. Va y le dice lo que le tenía que decir a Saúl. Le demuestra que a pesar de las locuras de Saúl y que a lo mejor sí era capaz de matarlo, a pesar de eso va y unge a David. Cuando Dios se lo pide, le dijo: ve y unge al hijo de Isaí. Él va y lo hace. Con esto nos demuestra Samuel que él amaba a Dios por encima de todas las cosas. Samuel sabía que era mejor obedecer a Dios que a los hombres. De verdad que Samuel era un hombre ejemplar. Era un hombre ejemplar. Y quiero irme con el sexto escenario y con este terminamos. La muerte de Samuel. La muerte de Samuel. Y en la muerte de Samuel, Samuel se avienta un discurso. Samuel se avienta un discurso cuando la teocracia se terminaba. Y es un discurso profundo, ¿verdad? Profundo. Que yo creo que muy pocos hombres que servimos a Dios nos aventaríamos un discurso como ese. En primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 2 al 5. En la versión lenguaje sencillo, este es el discurso que se avienta Samuel hacia el pueblo. Dice: ustedes me pidieron un rey y he cumplido sus deseos.
les he dado un rey que de ahora en adelante los gobernará. Desde que yo era joven y hasta la fecha, he sido el jefe de ustedes y mis hijos son parte del pueblo. Pero ya estoy viejo. Ha llegado el momento de que delante de Dios y de su rey, fíjate, o sea, me imagino ese escenario, Samuel, el rey, el pueblo, y diciendo, díganme delante del rey y de Dios, ¿cómo me he portado? ¿Cómo me he portado? ¿Con quién he sido injusto? ¿A quién le he quitado algo con engaños o a la fuerza? ¿De quién he recibido dinero para cometer injusticias? ¿A quién le he robado su buey, su burro? Y si algo de esto he cometido contra cualquiera de ustedes, este es el momento de decirlo. Este es el momento de acusarme y así pagaré mis deudas. Ellos le respondieron, jamás nos has robado. Jamás nos engañaste ni aceptaste nunca dinero para cometer injusticias. Entonces Samuel les dijo, Dios y el rey que él ha elegido son testigos que ninguno de ustedes me acusa de nada. Y ellos respondieron, así es, Dios y el rey son testigos. Híjole, un hombre intachable. Intachable. Fue el pueblo quien dio testimonio de la conducta intachable como líder, esposo y padre. Yo no veo a sus hijos saliendo ahí diciendo, eres un mentiroso, papá, porque en la casa hacías esto y lo otro. O saliendo la mujer y diciéndole, eres un mentiroso, Samuel, porque en casa me gritabas, me maltratabas, hasta me llegaste a pegar, Samuel. Yo no veo eso. Dice, y aún mis hijos son parte del pueblo. Díganme, a pesar de que sus hijos no siguieron sus caminos, sino que se corrompieron, el pueblo comprendió que Samuel hizo su trabajo en casa como en el gobierno. Ni siquiera lo acusaron por sus hijos. Le dijeron, no has sido ejemplo, mira a tus hijos cómo se corrompieron. No, ellos sabían que él se había mostrado intachable y que fueron sus hijos quienes tomaron malas decisiones. Malas decisiones. No Samuel nunca los incitó ni les enseñó a tomar esas decisiones. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1 dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Al final de los días de Samuel, cerró sus ojos en paz. Samuel murió en paz. Samuel logró ganarse el respeto y la admiración de su mujer, de sus hijos, del pueblo y aún del rey Saúl. Y te digo algo, se sigue ganando el respeto de nosotros. ¡Qué hombre como Samuel! Samuel se gana nuestro reconocimiento por su liderazgo ejemplar, a pesar de ser un hombre de carne y hueso. A pesar de ser un hombre de carne y hueso. ¡Qué vida de Samuel! ¡Qué vida de Samuel! Con esto concluimos nuestro tema número 15 de esta serie Familias de Carne y Hueso. Espero en Dios que haya sido de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para mi vida. Quiero aclarar, y cuando inicié esta serie, que no todo este estudio obviamente es de mi autoría, claramente no. Yo me apoyé para hacer esta serie cuando la di en un libro que compré que se llama Hasta la tercera y cuarta generación, donde habla la vida de todos estos hombres. Pero obviamente leyéndolo y poniendo de mi cosecha pudimos llegar también a estos estudios, ¿verdad? Espero en Dios que sea de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para mi vida. Y
Nos vemos el día de hoy. Otra vez retomamos nuestro estudio de Apocalipsis, Apocalipsis, una carta de esperanza a las 7:30 de la noche en tu casa, mi casa, Camino de Santidad, 7:30 de la noche. Y el domingo nuestra reunión general. Comenzamos a las 8:45 con la oración y después a las 9:30 tenemos nuestra reunión general. ¿Verdad? Espero en Dios haya sido de bendición. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, estoy para servirte y puedes escribirme o preguntarme sin ningún problema. ¿Sale? Que estén muy bien y que Dios me les bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Bye.